Aleluya. Isaías, amén. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y los amamos en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos se gozaron con el testimonio del hermano en esta tarde? Alabado sea su nombre. Sabe, es fácil alabar al Señor cuando no hay pruebas. Cuando no hay pruebas en nuestras vidas, ¿verdad? Pero que cuando llegan las pruebas a nuestras vidas, allí es donde se mira el verdadero cristiano. Sabe que las pruebas hacen una división entre el verdadero cristiano y el del que está tibio. El que no está bien firme en la roca, hermanos, corre inmediatamente. Pero cuando llega la prueba, al que está parado en la roca lo hace más fuerte. Aún en el medio del dolor, nuestras manos se levantan y no se caen, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Me gozaba con el testimonio de mi hermano, porque es cierto, hermanos, a veces cuando nos llegan las pruebas y nuestra fe tiende a ponerse débil, pero gloria a Dios porque el hermano está aquí, ¿verdad? Y sigue sirviendo al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermanos, puede tomar su asiento. En esta tarde, hermanos, yo estoy agradecido por estar aquí delante del pueblo de Dios, con mis hermanos, gozándonos, porque aunque no somos de la misma congregación, pertenecemos al mismo cuerpo, hermanos, al cuerpo del Señor. Somos uno en Cristo. Alabado sea su nombre. En esta tarde, hermanos, antes de yo comenzar, quiero presentar a mis hermanos, unos pocos hermanos que trabajan con nosotros allá en las calles. Tenemos un ministerio de predicar la palabra de Dios allá en las calles. Como decía el hermano, gracias, hermano. Como decía mi hermano, a las calles donde muy poca gente quiere ir. Pero gracias a Dios, hermano, de que ya se está mirando. Las congregaciones están saliendo afuera a buscar las almas, porque sí hay muchas almas allá afuera que están esperando una mano que se les extienda para poder levantarse. Fíjese que allá donde nosotros predicamos tenemos cerca de 2 años, casi ya 2 años predicando la palabra de Dios, allá en la G Street y la San Benito, donde están todos los hombres. Y allí hemos mirado hijos de pastores. Esto es increíble. Hemos mirado hijos de pastores. Nos encontramos un día 2 pastores allí que se descuidaron en un momento, y ahora esta gente está caída, hermanos. Entonces nosotros, como hermanos en Cristo, tenemos que ir a buscarlos, ir a llevarles palabra de consuelo. Hay mucha gente que piensa que no vale la pena ir a estos lugares, pero déjeme decirle que sí vale la pena. Hemos mirado en estos 2 últimos años, hemos mirado la mano de Dios moverse. Hemos mirado cómo el Señor liberta a esta gente. Gloria a Dios. Hermanos, antes de seguir, yo quiero presentar a mis hermanos. Primero quiero presentar a mi esposa. Le doy gracias a Dios por la ayuda que ella me es en este ministerio, porque aquí tenemos que cocinar mucha comida y ella lo hace. Y mi hermana Señor, mi hermana Yoli. Mi esposa, por favor, ponte de pie, saluda a los hermanos con un texto bíblico. Dios les bendiga, hermanos. Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 14: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Como dice mi esposo, el Señor nos llamó a las calles y estamos trabajando en las calles, sirviéndole a papá, y nos gozamos de estar aquí, hermanos. Gloria a Dios. Mi hija, mi pequeña hija, sabe que ella también va a las calles. No se pierde ningún servicio. Mi pequeña hija también allá sirve platos. Mi hija Valeria, ponte de pie, mija. Ponte de pie. Saluda a los hermanos. Diles que el Señor les bendiga. Ponte de pie, no te dé pena, mija. Dile, hermanos, el Señor les bendiga. Le dio poquita pena. Bien. Quiero seguir con mi hermano Omar. Mire, mi hermano Omar, él estaba allá en las calles. Era esclavo de la drogadicción. El Señor, la gracia de Dios, un día llegó a su vida, le tendió su mano y lo levantó, y mírelo, aquí está ahora. Hijo, ponte de pie, saluda a los hermanos. El que sana todas sus dolencias, el que
casa el pueblo que viva, y el de corona de favores y misericordia, el que sacia de bien y otra, de modo que te rejuvenece como el águila. Como el águila. Gloria a Dios. Mi hermana Susi, su esposa, póngase de pie, mi hermana. Salude a los hermanos. Dios les bendiga. Todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Filipenses 4:13. Gloria a Dios. Mi hermana Yoli, póngase de pie también. Salude a los hermanos. Todos nos vamos a poner de pie a saludar a nuestros hermanos. Alabado sea su nombre. Qué bendición estar aquí. Gloria a Dios, a Rosario. Gloria a Dios. El hermano que tiene la cámara es mi hermano Raúl. Él también se encontraba esclavo de la drogadicción, hundido en las drogas. Y mira la mano de Dios, la gracia de Dios. Ponte de pie, hijo. Dios les bendiga, hermanos. La palabra de Dios en Salmo 145:1: te bendeciré, mi rey, mi Dios, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Allá atrás está mi hijo Jesaí, también él no se pierde ningún servicio. También está allí con los hombres de las calles. Ponte de pie, hijo. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto es Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Y mi hermano Abel también, que él está ahí con nosotros. El que está en la cámara también, mi hermano Abel. Salude a los hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y es un privilegio estar aquí. Y mi texto mío es: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? José 1:9, echamos adelante. Gloria a Dios, aleluya. Estos hermanos son bien fieles a este ministerio, hermanos. Ellos siempre están allí apoyando la obra de Dios. Esté caliente o esté frío, siempre estamos allí. Nunca hemos perdido ningún servicio allá donde predicamos la palabra, allá con los hombres. Llevamos sillas, llevamos los instrumentos, cocinamos bastante comida, hermanos. Les predicamos la palabra y después de que les predicamos, les damos de comer. Y gracias a Dios, ya hace como cerca de 2 años, estamos por cumplir 2 años que el Señor nos llevó allí. Y nos está extendiendo aún más, hermanos. Estamos yendo a Huron. El día de ayer, es el segundo servicio. Allá en el parque, al aire libre, hermanos, vamos allá a predicar. Se abrió esta puerta en Huron. Fuimos con la policía, nos dijeron: qué bueno que van a venir, aquí necesitamos la palabra de Dios. Y nos dieron permiso de que predicáramos allí. Fuimos con los del parque a pedirles permiso y nos dicen: bendito sea Dios, dice, qué bueno que vienen porque aquí hay mucha necesidad. Entonces hemos mirado la mano del Señor, hermanos. Ayer tuvimos un servicio precioso. El primer servicio que tuvimos allí no hubo mucha gente. Llegaron quizás algunas 20 o 30 personas, pero de allá retirado. Ahora, el día de ayer, hermano, yo no sé, pero yo no sé, sin temor a equivocarme, creo que algunas 80, yo no sé cuántas serían, pero ya se arrimaron más. Mucha gente está llegando. Entonces, el Señor nos ha llamado a esto, hermanos, a dar de gracia lo que de gracia recibimos. Fíjense que yo entiendo, como por ejemplo ahí en la calle San Benito, allá donde abunda el pecado, hermano, donde toda esta gente está hundida en la drogadicción, esclavos del pecado. Yo entiendo por qué aquella gente no puede parar de hacer drogas. ¿Por qué? Porque yo caminé ese camino. Un día yo estaba como ellos. Un día yo no sé qué pasó ni cómo pasó, pero después de yo haber sido bien centrado en mi vida, siempre fui bien centrado. Soy el tercero de 5 hermanos. Y fíjese, era tan centrado que aún si mis 2 hermanos mayores andaban portando mal, venía el menor y me decía: ve a hablar con aquellos 2 porque se andan portando mal. Y mis hermanos me escuchaban, me ponían atención, me tenían respeto, porque siempre yo era bien centrado, siempre tenía mi mente completa, ¿me entienden? Pero un día yo no sé qué pasó, hermanos. El enemigo no va a respetar a alguien que no hace maldad ni nada de eso, no porque se porte bien. El enemigo no le tiene respeto a nadie. Un día de repente, cuando yo menos pensé, me envolví con gente que hacía drogas. Empecé a hacer drogas una vez allá cada semana. Yo pensaba que no había ningún problema.
pero me estaba pasando lo que le pasa al pez cuando está mordiendo la carnada. La va mordiendo y la va mordiendo hasta que llega al gancho y lo muerde y de ahí no se suelta. Bendito sea Dios. Así me sentía yo, hermanos, cuando yo estaba hundido en la drogadicción. Se habían acabado, toda la esperanza para mí de salir de ahí se había acabado. Empecé a hundirme cada día más y más, hermanos. Fue horrible aquel tiempo. Fíjese que yo llegué a pesar 117 libras. Fue tanto la adicción a la cocaína que caí hasta lo más bajo, hermanos. Yo nunca había ido a una iglesia cristiana, nunca, pero sí, mire, la misericordia de Dios. En la casa de mi madre se hacían los cultos. Cuando los hermanos iban a hacer los cultos, yo corría. Yo estaba jovencito, de unos 13 años, cuando yo estaba en México. A los 15 años yo me vine para acá, para Estados Unidos, y aquí fue donde yo empecé a andar en las drogas. Y un día vino mi madre y me miró, y recuerdo que mi madre no me dijo nada, solamente me miraba tan flaco que se quedaba mirándome. Yo miraba sus ojos cómo se llenaban de agua. Ella entendía lo que estaba pasando. Ahora sé que esto fue por las oraciones de mi madre. Nunca me dijo, hijo, ¿qué está pasando? Sino que ella oraba cada día y noche. Recuerdo que este vicio se fue haciendo cada día más grande. Para este tiempo yo ya me había casado, hermanos. Llegó la destrucción de mi matrimonio, porque a eso viene el enemigo, a matar, robar y destruir. Entre más pasaba la adicción, se hacía cada vez más grande, hermanos. Llegó tanto la adicción que yo tenía que comerme la cocaína. Oh, qué horrible fueron aquellos días, hermano. Yo entiendo por qué esta gente allá en la misión no pueden parar, porque se necesita el poder de Dios para romper esas cadenas. Esas son cadenas que atan a la persona. El hombre no lo entiende, pero esta lucha, como dice la palabra de Dios, no es contra un hombre, no es contra otra persona, no, hermanos. Esta lucha tiene que pelearse de rodillas. Déjeme decirle que yo entendí eso, que solamente Dios podía libertarme. Empecé a hablar con el Señor. Aunque yo nunca había ido a una iglesia, yo hablaba a mi propia manera. Fíjese cómo hablaba yo. Le decía, Señor, yo encerrado en mi cuarto, en mi apartamento, porque yo vivía solo. Me gustaba vivir solo para drogarme cuantas veces quisiera y que nadie me molestara. Yo empecé a decirle, Señor, yo tengo un problema. La primera vez que yo entendí que yo tenía un problema, hermanos, estaba yo en mi mesa. Era una mesa de vidrio. Allí dije, voy a drogarme, ya era tarde. Yo empezaba a drogarme como a las 4 o 5 de la tarde después del trabajo. Cuando yo me agacho para absorber la cocaína así, toda la sangre se me viene porque ya mis narices estaban carcomidas. Ya mis narices era pura carne. Yo me miraba así en el espejo y era pura carne del ácido, ya lo estaba carcomiendo, hermanos. Se me viene la sangre y todo se llenó así de sangre. Digo, Señor, yo tengo un problema. Allí entendí por primera vez que yo tenía un problema y que nadie me iba a poder ayudar. Yo empecé a hablar con el Señor, hermanos. Empecé a acordarme cuando los hermanos hacían los cultos allá en México y me venía a la mente los cantos de los hermanos. Y empecé a hablar con Dios, empecé a decirle, Señor, yo tengo un problema y yo no voy a poder salir de este problema solo. Yo ponía la cocaína aquí en la mano y le decía, mira, Señor, yo soy esclavo de esto. Si tú no me libertas, yo me voy a morir en este vicio. El enemigo va a acabar con mi vida. Déjeme decirle que terminaba de orar de rodillas, llorando, hermano. Dios sabe que no miento. Yo me hincaba de rodillas y yo lloraba, derramaba mi alma delante del Señor. Pero había una cosa, algo raro había pasado. Llegó una convicción a mi corazón, que el Señor me escuchaba. El Señor había puesto esa convicción en mi corazón. Y yo no paré de orar, hermanos. Aunque yo he seguido drogándome, yo nunca paré de orar. Yo sabía que el Señor iba a contestar, no sabía cuándo, pero había llegado esa convicción de que el Señor iba a venir a libertarme. Nadie me iba a hacer cambiar. Seguí orando, hermanos, como por 3 meses. Nada pasaba, pero yo doblaba mis rodillas antes de drogarme y terminaba de orar y seguía drogándome y ya después no me acordaba del Señor. No me acordaba. El enemigo empezó a trabajar en mi mente, porque
Porque así es, cuando ya lo tiene a uno prisionero, empieza a trabajar con su mente. Primero lo ata con cadenas y después empieza a hablarle a la mente. Llegó el día en que yo estaba sentado en mi cama, estoy sentado y los closets de mi cuarto tenían espejos, y ahí estoy sentado drogándome, y me dice, mírate en el espejo, me dice aquella voz. Y yo me miro en el espejo, yo estaba flaco, hermanos. Mi cara era, los huesos, se me notaban todos los huesos. Y yo me miro en el espejo y me dice, das lástima, me dice, mira cómo estás, a nadie le importas tú, me decía. Y yo decía, es cierto, a nadie le importo. Me había alejado de los amigos porque había caído en una depresión. Las drogas deprimen, hermanos. Por eso mucha gente se quita la vida, porque cae en una depresión y la gente se aleja del mundo, se aleja y va y se esconde. Yo había caído en una depresión y el enemigo había logrado entrar a mi mente. Me decía, mira qué pareces, mírate en el espejo. Me dijo, allá abajo tienes una pistola, abajo de la cama, sácala, métele los tiros y métete un tiro y acaba con esta miseria. El enemigo logró convencerme, hermanos. Logró convencerme. Yo le hice caso a esa voz que me estaba hablando. Voy y levanto el colchón. Ahí tenía, entre medio de los colchones, tenía una pistola y una caja de cartuchos. Empecé a meterle los tiros a la pistola. Empecé a metérselos hasta que la llené. Y me dice, ¿por qué le estás pensando tanto? Como eres cobarde. Acaba de una vez y acaba con esta miseria. Y ahí no vas a sufrir más. Déjeme decirle que yo me senté a la orilla de la cama, hermanos. Cuando yo le metí los tiros a la pistola, me senté a la orilla de la cama y dije, lo voy a hacer y aquí se termina todo esto, aquí se terminan los sufrimientos. No voy a estar sintiendo lástima por mí mismo. Recuerdo que yo me senté en la cama, hermano, en esta posición me puse, mire, así. Y me recargué poco para atrás porque yo no quería caer para adelante cuando yo jalara el gatillo. Se me hacía feo caer para adelante. Dije, aquí caigo para atrás y que me encuentren cuando me encuentren, ya que importa. Me llevé la pistola a la cabeza aquí, hermanos. Aquí me la puse. Pero cuando yo la tengo aquí, que yo le pongo presión al gatillo, escucho una voz. Miren la gracia de Dios, lo que es maravilloso. Lo que cuando Dios escoge a una persona, aunque el enemigo quiera destruirla, el plan, esa persona ya está en el plan de Dios y no se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque el Señor ya había puesto mis ojos en mí. Él dice en su palabra en Salmos 32, 8 y 9. Dice, te haré entender y te enseñaré por los caminos que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. El Señor ya tenía sus ojos en mí. Cuando yo voy a jalar el gatillo, yo escucho esta voz. Para esto ya había ocurrido el divorcio, la separación entre mi esposa y yo. Mi esposa se había ido. Y me dice, mi hija en ese tiempo tenía 7 años. Esto hace 13 años exactamente, hermanos. Para ese tiempo mi hija tenía 7 años. Y esa voz me dije al oído, me habla con mucha ternura. Y me dice, ¿y tu hija qué va a hacer cuando necesite a alguien? Cuando necesite a un papá. Oh, aquella voz, hermanos. Allí entendí que era el enemigo que me estaba engañando. Que por poco y logras un propósito, pero ahí estaba Dios. Ahí estaba a mi lado. Yo bajé la pistola, pronto la bajé y la puse, la volví a meter para adentro. Y yo caí de rodillas y puse mis manos en la carpeta y le digo, Señor, te doy gracias porque impediste que yo hiciera esto, Señor. Te doy gracias. Ahí yo lloré como por 2 horas pidiéndole perdón a Dios porque estuve a punto de quitarme la vida. Oh, bendito sea Dios. Es por eso, hermanos, que mucha gente se quita la vida. Caen en depresión y el enemigo y no tienen, y ellos no saben a dónde correr. Y el enemigo viene y se los lleva. Viene y se los lleva allá al infierno. Porque ahí dice la palabra que el que destruye el templo, Dios lo destruirá él también. Recuerdo aquella mañana, pasó esa noche y me levanté y fui y llevé la pistola con mi hermano. Le dije, te voy a regalar esta pistola, le dije. Y él se extrañó, dijo, ¿para qué? ¿Por qué me la traes? Yo no le dije lo que había pasado. Yo tenía miedo que el enemigo volviera para atrás y me engañara. Y ahora sí lograría su propósito. Fui, se la llevé y le dije, toma, guárdala aquí, haz lo que quieras, véndela si quieres. Y así pasó el tiempo, hermanos. Siguieron pasando los días, pero yo no paraba de orar.
No paraba de orar. Aquella convicción seguía en mi corazón de que Dios iba a venir y iba a romper esas cadenas que me ataban. Pásale, hijo, pásale para adelante. Gloria a Dios. Oh, recuerdo un día, hermanos. Había llegado el año nuevo. Había llegado el año nuevo, hermanos. Y la depresión en la que yo estaba se hacía cada vez más grande. Se hacía grande aquella depresión. Toda mi gente se había alejado de mí, yo me había alejado de ellos. Recuerdo aquel día, yo dije, en este día yo voy a ir a comprar $200 de cocaína y me voy a drogar y el mundo ruede. No me importó ir a las cantinas, no me importó ir a los bailes, yo quiero estar solo. Pues así lo hice, hermanos. Así lo hice. Llegué y me encerré en mi apartamento y empecé a drogarme. Eran las 10 de la noche. Eran las 10 de la noche cuando, de tanto que me había yo drogado, hermanos, fue mucha la cocaína que yo había consumido. Fue mucha la droga, hermanos. Mi corazón no resistió. Allí mi corazón se paró, hermanos. Allí dejó de latir. Cuando una persona se le para el corazón, va a entender que el corazón se paró y que ya no hay otra salida. Que ahora va a morir. Ahora va a morir y ya no hay nadie, al menos de que el Señor lo levante. Ya no hay nadie que le pueda ayudar. Yo sentí cuando el corazón se paró y la sangre ya no caminó más por mis venas. La cabeza iba siendo grande así. Parecía que crecía cada vez más y más y más. Yo empecé a hablar con el Señor. Empecé a recordarle, le dije, Señor, yo siempre te pedí por ayuda. Yo sabía que mi corazón se había parado. Yo sabía que esto era lo último ya. Le dije, Señor, yo siempre te pedí por ayuda. Yo siempre te pedí que me libertaras de estas cadenas, porque nunca me escuchaste. Le dije, ahora yo ya estoy a punto de morir, Señor. Si tú no me contestas en este mismo momento, yo voy al infierno. Porque así está escrito en la palabra de Dios, que el que muere sin Dios se va al infierno. No hay otro camino, va a caer al infierno. Yo había vivido una vida desordenada. La vida que yo había llevado era muy desordenada. Todo se puso negro, todo se puso negro. Y como que yo perdí el conocimiento. Yo no sé exactamente cómo explicarlo, pero yo perdí el conocimiento, pero aún así yo perdí control de mi cuerpo, pero aún así yo podía pensar y podía hablar. Yo seguía hablando con Dios. Todo se oscureció y de pronto empiezo como a caer como si fuera en un hoyo que no tenía fondo. Ahora entiendo que yo iba para el infierno, yo iba para abajo. Pero en tanto que yo iba cayendo, yo seguía hablando con Dios. Le decía, Señor, ¿por qué tú nunca me escuchaste? ¿Por qué nunca me escuchaste si yo te pedía por ayuda? Yo te fui sincero y tú sabes bien que yo no tenía fuerzas para parar por yo mismo. Tú lo sabes bien, esas fueron las palabras que yo le dije. Empecé a caer cuando de pronto, cuando yo le dije esas palabras, hermano, como que algo me hizo volver para atrás. Algo me hizo volver. Yo no escuché ninguna voz ni nada, pero como si alguien me hubiera jalado y volví a mi cuerpo. Y el corazón empezó a latir muy apresuradamente. Y la sangre se empezó a mover por todo mi cuerpo, hermanos. ¡Aleluya! Allí había vuelto a la vida había vuelto a mí, hermanos. El Señor me había escuchado. Su misericordia me había escuchado, hermanos. Volví otra vez y recuerdo que caí otra vez de rodillas llorando, dándole gracias a Dios porque me había dado una oportunidad más. Yo sabía que yo iba para el infierno. Yo sabía que allí se terminaba mi vida ya. Yo sabía que ya no había salvación al menos de que Cristo viniera y me libertara. Oh, bendito sea su nombre por esa gracia que aún está disponible para el pecador. Hay mucha gente que piensa que ya Dios les ha olvidado. No es eso, hermanos. La gracia de Dios aún está disponible. Aún está disponible para el pecador. Tanto que su palabra dice que Él vino por los que están enfermos. Él vino por los drogadictos, hermano. Él vino por los alcohólicos. Él vino por los que andan allá haciendo maldades. Oh, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Esa noche la pasé toda la noche llorando, hermanos, dándole gracias a Dios, diciéndole, Señor, te doy gracias. Ahora de hoy en adelante yo te voy a servir. No me apartaré de tu camino. No dejaré tus caminos jamás, Señor. Oh, bendito sea su nombre. Mire la misericordia de Dios. Dios tenía todo preparado. Dios cuando hace la obra, la hace y la termina y la hace bien hecha. Al
día siguiente recibí una llamada. Un amigo mío me habla y me dice: tengo una invitación para usted. Yo nunca había ido a una iglesia, nunca había entrado a una iglesia. Y este amigo, le digo yo: sí, dígame de qué se trata. Lo respetaba yo mucho porque él era cristiano. Le dije: dígame de qué se trata. Me dice: quiero invitarlo a la iglesia. Ahora dije yo: sí, claro que sí quiero ir con usted. Le dije: es más, le dije, yo voy y lo levanto, no necesita venir a buscarme, yo voy a ir a levantarlo, porque yo había hecho un trato con Dios. Yo le había prometido que si Dios me salvaba, ahora yo le iba a servir. Yo dije a mi amigo que ya se arrepiente y yo no voy a ir a la iglesia y ahora tengo que cumplirle a Dios. Mi amigo como que se sorprendió, porque uno es bien duro. Cuando a alguien le presentan el plan de salvación, uno siempre lo rechaza. Y mi amigo se le hizo raro, dijo: ¿qué le pasaría a este? Seguro pensó que le pasaría a este, porque es tan blandito que decide ahora hasta quiere venir a levantarme. ¡Aleluya! Llegó la hora en que yo le había dicho que yo estaría allí para levantar a mi amigo. Llego y le toco: vámonos a la iglesia. Yo bien contento iba, porque iba a la casa de papá. Y él me miró medio raro, dijo, pero no me dijo nada. De seguro pensó: ¿qué le picaría a este? ¿Por qué es tan fácil de convencer, verdad? Porque cuando uno anda en el pecado, oiga, así le predica el mejor predicador, y para que lo convenza, como cuesta. Pues nos subimos a la troca. Aquí estaba el templo, hermanos, aquí por la Fulton. Ahora allí les semeja que atienden a los drogadictos. Yo no sé qué hacen allí, pero ahí estaba el templo cuando yo llegué. Llegamos aquí. Recuerdo aquel día, hermanos, había más de 100 personas en la iglesia. Todos estaban en un mismo espíritu cantando. Cuando llegamos al parqueadero y yo escucho aquellos cantos, me entra un temblor, hermanos, que yo no me podía contener. Empiezo a temblar así, no sabía qué pasaba. Y yo no le dije nada a mi amigo, y él me mira y le digo: pronto vamos entrando para adentro. Cuando yo me paro en la entrada de la iglesia, hermanos, casi me caigo, tengo que agarrarme de él porque mis piernas no me podían sostener. Y le dije: vámonos hasta acá, hasta atrás. No, adelante no te sientes, le dije, hasta acá, hasta atrás. Porque cuando uno llega por primera vez a la iglesia, uno quiere sentarse allá atrás, no quiere pasar adelante. Y yo decía: verdaderamente aquí está el Señor, esto es lo que yo necesito. Yo sentía aquella presencia de Dios, yo sentía que allí yo me iba a encontrar con Dios. Yo decía: aquí está el Señor, esto es lo que yo necesito. Esto es lo que yo necesito. Yo he caminado mucho tiempo alejado de Dios. Esto es lo que necesito. Esto es lo que mi vida necesita. Recuerdo que acabaron los cantos y el pastor aquel comenzó a predicar. Y mire cómo es Dios, la misericordia de Dios. El pastor aquel termina de predicar y yo estoy mirando, yo miraba a toda la gente cómo se gozaba, cómo estaba gozosa. Y aquel pastor dice, mire las palabras que dijo: hay alguien aquí, dijo, que el Señor lo va a libertar, dijo. En esta tarde el Señor lo va a hacer libre. Y mi corazón se me quería salir. Ese soy yo, decía. Ese soy yo, decía. Yo miraba a toda la gente y nadie se movía. Y aquel pastor dice: pase para adelante. Esa persona que está aquí, el Espíritu Santo dice que en esta tarde lo va a hacer libre. ¡Aleluya! Y yo decía: alguien que me agarre de la mano y me lleve donde está ese hombre. Alguien que me lleve. Nadie llegaba y me tomaba de la mano. Yo quería que alguien me ayudara a pasar para adelante, hermanos. Volvió a preguntar la segunda vez. Dice: pase a esa persona para adelante. El Señor lo va a hacer libre en esta tarde. Y yo decía: Señor, alguien que me ayude. Alguien que me ayude. Yo no sé cómo le hacen ellos aquí, pero alguien que me lleve donde está aquel hombre. Nadie venía y me daba la mano, hermano. Yo estaba llorando por dentro. Decía: por favor, alguien que se apure, alguien que venga y me ayude, porque a mí me daba vergüenza pasar solo para adelante. Y nadie pasaba. Yo miraba a toda la gente y decía: no, ¿quién va a pasar si ese soy yo? Aquel pastor volvió a preguntar. Dijo: esta es la última vez que voy a preguntar. Dijo: si esa persona no pasa, nos vamos a ir a casa. Vamos a dar por terminado el servicio y nos vamos a ir a casa. Yo volteo y miro a mi amigo y él ya me está mirando y yo ya temblando así, hermanos.
Y él me dice, pasa tú para adelante, me dice, pasa para adelante. Cuando él me dice eso, yo empecé a caminar para adelante, ya no me importó nada. Ya no pude resistir aquello que sentía. Vine caminando, llorando enfrente de toda la gente. Ya no me importó, hermanos. Mi llanto empezó a fluir por mis ojos, no lo podía contener y temblando. Y recuerdo que aquel pastor me agarró y me abrazó. Cuando aquel pastor me abraza, yo siento ese amor, siento ese abrazo, como si hubiera venido de parte de Dios, hermanos. Allí estaba el día y la hora en que el Señor me iba a hacer libre. Allí estaba, ese era mi día. El Señor me abraza, mire, el pastor me abraza, y cuando Él me abraza, yo siento que algo se desprendió de mí. Ahora que yo conozco la palabra, ahora yo entiendo que mi cuerpo había sido posesionado por demonios. Porque yo pude sentir, hasta mi pecho tronó cuando salió algo. Por primera vez me había sentido yo libre. Por primera vez estaba sintiendo la libertad. Yo le decía, Señor, yo no sé qué fue lo que pasó en ese momento. Yo no sé qué fue lo que el pastor aquí oró por mí, yo no lo sé. Yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Allí estaba el Señor tomando todas mis cargas, porque el enemigo me había cargado. Llevaba cargas que ya no las podía cargar, ahora las tenía que arrastrar, hermanos. Pero allí iba a suceder un encuentro con el Señor. Allí me estaba esperando el Señor. Oh, gloria a Dios. Terminó aquel pastor de orar por mí. Mire la gracia de Dios, hermano, cómo es el Señor. Terminó de orar por mí. Por primera vez yo me siento libre. Por primera vez en mucho tiempo yo experimentaba la libertad. De ahí se terminó el servicio. Y le digo a mi amigo, bueno, le digo, ahora le digo, vamos a ir al Prado, a esta cantina que está aquí. Allí era donde yo me la pasaba casi todos los días, hermano. Si estaba abierto el lunes, allí estaba yo. Porque allí era donde yo compraba la droga. Allí estaba el vendedor de drogas. Allí estaba el que me suplía. Y cuando yo salgo de la iglesia, hermanos, yo voy a aquel lugar, pero ahora era un hombre diferente. Ahora ya el viejo Isaías ya se había muerto. No entendía qué era lo que estaba pasando. Lo que yo sí entendía era que aquello era bueno. Voy caminando para allá, yo sabía que algo iba a pasar allá. No entendía qué era lo que estaba pasando. No entendía, pero yo sabía que yo iba a ir para allá porque algo iba a suceder. Dios tenía preparado todo, hermanos. Cuando yo llego a la puerta y entro a aquel lugar, el que me vendía la droga estaba parado a un lado y me dice, hey, ¿para dónde vas? Le digo, yo voy al baño, le digo. Y me dice, ven pronto. Me dice, mira, tengo cocaína pura, me dice, sin corte, ve, pruébala. Y me dice, ¿cuánto vas a querer? Porque yo era su mejor cliente, hermanos. Yo gastaba todo mi dinero en esa cochinada. Todo mi dinero lo gastaba en esa droga. Mire lo maravilloso que es Dios, hermano. Yo escucho la voz de Dios literalmente aquí en mi oído. El Señor me habló, hermanos. Me habló por mi nombre y me dice, Isaías, yo te traje aquí para enseñarte que ya te hice libre. Vete y no vuelvas para atrás. Oh, allí levanté otra vez mis manos enfrente de toda la gente, hermanos. Allí empecé a llorar como un niño otra vez. Allí el Señor me estaba enseñando que ya me había hecho libre. Ahora ya no iba a ser esclavo de la drogadicción. Salí llorando, hermanos, y aquel hombre se queda mirándome y me dice, ¿qué te pasó a ti? ¿De cuál fumaste? Le digo, tú no vas a entender esto, le digo. Nunca lo vas a entender, al menos de que lo vivas. Me retiré, hermanos, y para la gloria de Dios me hizo libre y nunca volví a sentir el deseo, hermanos. Nunca volví a sentir el deseo de drogarme, porque Él ya me había hecho libre. Su palabra dice que si el Hijo lo libertare, verdaderamente seremos libres. En esta tarde yo quiero decirle a alguien aquí que si Jesucristo te liberta, serás verdaderamente libre. No importa por lo que estés pasando, Él te hará libre. Solo tienes que clamar a Él, porque Él lo hace todo bien. No importa el problema que sea, no importa las ataduras que tú tengas, el Señor romperá cada una de ellas. Él lo hizo conmigo. Él lo hizo con mi hermano Mar, que también estaba hundido en la drogadicción. Lo hizo con mi hermano Raúl, que también estaba hundido en la drogadicción.
Hemos mirado su mano moverse vez tras vez cuando vamos a la calle, hermanos. Cuando vamos a predicar allá a la G Street, allá en la San Benito. Yo entiendo por qué esta gente no puede parar, hermanos. Porque se necesita el poder de Dios. Se necesita que el Señor tienda su mano, como me la extendió a mí, para que el hombre se pueda levantar. Oh, bendito sea su nombre. Es por eso que ahora, hermanos, ahora le digo, Señor, si tú abres la puerta, yo voy allá a testificar de lo que tú hiciste en mi vida. Yo voy a decirles que tú eres verdadero, que tú eres real, Señor. Oh, sí, mi hermano, Él es poderoso. Su brazo no se ha cortado. No importa, hermano, si usted tiene familia que está envuelta en la drogadicción, déjeme decirle, no pare de orar. No pare, hermano. Quizás le tomará un mes, quizás 2 meses, quizás un año. Yo no lo sé, pero lo que sí sé, que el Señor contestará, así como contestó mi petición, así como Él me hizo libre, hermanos. No dejen de orar por los suyos, hermano. Él reventará toda cadena de esclavitud. Su palabra dice que donde abunda el pecado, hermanos, allí sobreabunda la gracia de Dios. Oh, la clave está cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre se humilla y cae hasta el suelo, hermanos. Su palabra dice que a un corazón contrito y humillado, Él no lo deja caído. Él lo levanta, hermano. Él lo levanta. El día de ayer tuvimos un servicio precioso. 2 almas, mire, hundidos en el alcoholismo. Uno de ellos, antes de que empezáramos a predicar, vino llorando y cayó de rodillas. No le importó, había casi creo que había cerca de unas 80 personas o quizás 100. A él no le importó, cayó de rodillas allí. Los siguientes 20 minutos vino otro y lo mismo. Allí cayeron de rodillas hasta el suelo, hermano, gimiendo a Dios, diciéndole: Señor, aquí estoy, rompe mis cadenas que me atan, hazme libre, Señor, ya no quiero vivir esta vida. Déjeme decirle que el Señor libertó a aquellas 2 personas, rompió toda cadena que les ataba. ¿Por qué? Porque Él ha venido a libertar a los cautivos, hermano. Él ha venido por los que estaban enfermos. Él no vino por los que ya conocían la palabra de Dios. Él vino por los que no la conocen, y aún vino por los que se han apartado de sus caminos. Uno de ellos era cristiano, había caminado ya en el camino del Señor. Y yo empiezo a decirle una historia cuando él llegó. Le digo: mira, te voy a hablar de un pastor. Este pastor tenía 100 ovejas, le dije. La palabra de Dios dice que cada día él las llevaba y las traía. Y antes de meterlas al redil, él las contaba de una por una. Este pastor quería asegurarse que no le faltara ninguna. Le dije: pero un día, le dije, algo pasó que le faltó una oveja. Contó solamente 99, le dije. Y aquel pastor se fue caminando a buscar aquella oveja, aquella que se le había extraviado, le dije. Esa oveja eres tú, y ese pastor aquí también está aquí. Mire, aquel hombre empezó a gemir, empezó a llorar y a llorar, un gemido dentro de él, pidiéndole perdón porque él se había apartado de los caminos de Dios. Déjeme decirle que el Señor lo tomó en sus brazos, lo trajo al redil. Y aquel hermano, cuando se acabó el servicio, gozoso, hasta la borrachera se le cortó, hermano, a los 2 que vinieron para adelante, hasta la borrachera se les cortó. Es por eso que ahora vamos llevando la palabra donde necesita, a donde el Señor nos abre puertas, hermanos. Es por eso que estamos allá en la calle San Benito, donde alguna gente piensa que ya no hay remedio para esta gente, pero sí lo hay, hermanos. La gracia de Dios aún está disponible para el hombre. La misericordia de Dios aún sigue llamando al pecador. En esta tarde, si tú vas caminando por un camino desconocido, el Señor te está llamando. El Señor quiere limpiarte, quiere hacer la obra en tu vida. Él te dará nueva vida. No importa lo que tú hayas hecho, si tú vienes delante de Dios, Él te perdonará. Él es fiel, Él es fiel, Él te dará nueva vida. Él te restaurará. Él restaurará todo lo que el enemigo te ha robado. Él te lo devolverá como me lo devolvió a mí. Perdí mi matrimonio, mire, pero ahora el Señor me devolvió, me dio una esposa. Y no solo eso, me dio 2 hijos preciosos. Me ha devuelto todo lo que el enemigo me robó.
Es por eso que ahora alabo y glorifico su nombre. Es por eso ahora que cada vez que tengo oportunidad yo testifico del poder de Dios, de lo que Él hizo en mi vida. Yo le hice una promesa, le dije: Señor, yo te voy a servir. No importa, Señor, si tú me levantas, yo te voy a servir hasta el día que me muera. Y ese es mi pensamiento, permanecer en sus caminos, hermano. Ese es mi pensamiento, hermanos. No volver para atrás, porque yo sé que allá afuera no hay nada bueno. Yo sé que si yo vuelvo para atrás, el enemigo me destruirá. Hermanos, yo voy a parar aquí. Yo quiero hacer un llamado al altar. Si en esta tarde tú necesitas de Jesús, de ese Jesucristo que resucitó de los muertos, si tú estás pasando por pruebas, Él está aquí en esta tarde. Si tú quieres que tu nombre sea escrito en el libro de la vida, pasa para adelante. Si tú crees que no puedes caminar ya y vas cargado, pasa para adelante, Él te va a libertar. Haz lo que yo hice aquel día cuando yo pasé para adelante. Cuando yo pasé para adelante, Él tomó todas mis cargas y ya no las he vuelto a cargar desde entonces, porque ahora Él las lleva por mí. Él dice que Él toma nuestras cargas y Él las carga por nosotros. Toma nuestros pecados y los deposita en lo más profundo de la mar. Nunca más se vuelve a acordar de ellos. Oh, bendito sea su nombre. Pase para adelante, iglesia. Empiece a interceder. Este es un momento de guerra espiritual. Ven, hijo, para adelante. Quiero orar por ti, hijo. Ven para acá. Dime una cosa, mi hijo. ¿Conoces a Jesucristo? Si lo conoces, mi hijo. Has caminado en sus caminos. Bien, mi hijo, voy a orar por ti, mi hijo. ¿Me dejas orar por ti? Bendito Padre Celestial. Pablo tiene nombre bíblico, mi hijo. Nombre de la Biblia, Pablo. En esta tarde vamos a orar a Dios por ti, mi hijo, para que el Señor te levante con poder y fuerza, mi hijo. La palabra de Dios dice que las fuerzas están en los jóvenes, mi hijo. Te voy a ungir con aceite, hijo. Te voy a ungir con aceite, mi hijo. Y voy a pedirle al Dios Todopoderoso que te tome en su mano y nunca te suelte. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, amado Dios, dándote gracias por la vida, Señor, dándote gracias por la misericordia. Esa misericordia, Señor, que aún está dispuesta para los pecadores. Oh, bendito Padre, aquí estamos delante de ti, Señor, Pablo y yo, Señor, hoy implorando, Señor, tu amor y tu misericordia. En este momento, Padre, te pido por Pablo, Señor. Espíritu Santo, ven y mora en Pablo, Señor. Ven y mora en él y enséñale el camino por el cual él debe caminar, Señor. Padre, que de hoy en adelante, Señor, haya un nuevo nacimiento en su vida. Que de hoy en adelante, Padre, toda cadena que le tenía atado, Señor, se rota en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, te pedimos por él, amado Dios. Te pedimos por él, Señor. Guárdalo y líbralo de todo mal. Hazle entender que tú eres el Creador, Señor. Que tú eres el Dios Todopoderoso. Que tú eres el principio y el fin. Señor, tómalo en tus manos. Haz tu obra en él, Señor. Que esta palabra, Padre, haya caído en buena tierra. Que dé mucho fruto, Señor. Que dé al 100 por 1, mi Dios. Que sea de los que den mucho fruto, Padre. Y no solo eso, hazlo predicador de tu palabra, Señor. Hazlo mensajero de tu palabra, Dios. Que vaya y lleve el mensaje, Padre, allá donde hay necesidad, Señor. Que este joven de aquí, Señor, salga una nueva persona. Haz tu obra, Padre, lo pongo en tus manos, porque sé que en tus manos estará bien, Señor. Llévalo, Padre, guárdalo y líbralo de todo mal. Padre, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nunca se aparten de él. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. Oh, bendito Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día, Padre, porque lo que tú nos mandaste a hacer, Señor, eso hemos hecho. Siervos inútiles somos, amado Dios. Gracias por vernos escogidos, Señor. Gracias por verte placido en escogernos, Dios, para que te sirviéramos, para que camináramos en tus caminos, amado Dios. Recibe la honra, Dios amado. Recibe la gloria. Recibe la alabanza, mi Dios, por todo lo que hoy se ha hecho en este día, Padre. Y los hijos de Dios dicen amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre.